pasa que por participar en un desafío terminan pintando como lo hacían cuando empezaron a dibujar? Muy probablemente te has cruzado con este desafío, en donde artistas crean dos versiones de cierto dibujo. Una de ellas tiene que tener una hermosa anatomía y un coloreado muy cuestionable, y la otra tiene que ser una atrocidad anatómica coloreada por los mismísimos dioses. Así que quise sumarme a ese desafío y lo completé, pero fue demasiado sencillo. Así que mientras estaba terminando este desafío, cuando llegué a la parte en donde tenía que hacer el coloreado malo, dije, ¿por qué no renderizar como lo hacía cuando empecé a dibujar? Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Y para que sea mucho más entretenido, vamos a comparar 3 años diferentes para ver si hubo algún progreso o si desde el inicio fui un caso perdido. Si bien yo conseguí mi tablet a fines del 2017, era fines de 2017, o sea, no pude terminar ningún dibujo en esa época. Así que vamos a comparar mis modos de renderizar de 2018, 2019 y 2020. Así que empezamos. Para que este desafío sea lo más fiel posible a mi modo de renderizar de esas épocas, les voy a mostrar un dibujo representativo de ese año y vamos a ver capa por capa qué hacían cuando tenía que colorear mis piezas. Y empezamos con este dibujo que hice en 2018. Hermoso. Bien sencillito. Y eso es lo que vamos a tratar de replicar. Necesito que con tan solo ver esta pieza de arte me digan qué pincel utilicé para hacer su sombreado. Para hacer este tipo de sombras utilizaba el color base de mi dibujo, corriéndoselo hacia un lugar más oscuro y usando la herramienta de aerógrafo. Viendo el archivo y las capas del dibujo, podemos deducir que utilicé solamente una capa para las sombras. En multiplicar al 100%, detalle no menor, no usé capas para agregar brillos, así que eso es lo que vamos a tener que tratar de replicar. Primero, para empezar, lo que hice fue modificar los colores de mi personaje, porque siento que hace 8 años hubiera pintado este dibujo con colores mucho más claros. Le tenía miedo a la saturación cuando empecé a pintar. Así que con los colores ya menos saturados, ponele, empezamos con las sombras, que tienen que ser de los colores bases medios modificados y solamente utilizando aerógrafos. Y así quedaría nuestra primer furu del 2018. Me encanta esa textura que le dejó el aerógrafo al dibujo. Es como si mi personaje hubiera participado en una pelea de barro. Pero bueno, eso era lo que estaba de moda para mí en 2018. Así que veamos ahora qué hacía en 2019. En 2019, como se puede apreciar en este dibujo, empecé a usar colores un poco más saturados y bien definidos. En términos de brillitos, todavía no usaba capa para agregarle brillo a mis dibujos, pero empecé a usar colores sólidos para hacer mis sombras. Eso sí, la parte de multiplicar al 100% no la cambiamos, pero bueno, es un avance. Dejamos de utilizar el aerógrafo para sombrear, pero lo utilizamos para dibujar un accesorio. ¿Qué te puedo decir? Uno quiere soltar el aerógrafo, pero el aerógrafo encuentra sus caminos. También, una cosa que noté es el detalle del line art. No sé en qué momento dejé de hacerlo, pero mirá qué bonito que queda. Siento que le da ese aspecto que medio que parece retro, que queda muy bonito. Así que, al igual que el dibujo anterior, lo primero que vamos a hacer es modificar los colores a como los hubiera utilizado yo en esa época. Siento que hubiera utilizado colores más puros y más saturados. Así que eso es lo que hice, y habiendo modificado el line art para que quede como en el dibujo anterior, comenzamos con las sombras. Para este caso, yo siento que en 2019 me animé a experimentar más cosas y a ser más decidida con mis decisiones. Así que las sombras las hice mucho más marcadas que en la versión del 2018. Pero también las hice sin seguir algún tipo de lógica, porque estoy segura que tenía menos lógica de la que tengo ahora en 2019 para sombrear. Recordamos que para este dibujo lo único que podemos hacer es un sombreado en una capa utilizando una herramienta que no sea aerógrafo. En este caso yo utilicé de Milipen, no sé por qué, pero siento que es como un marcador, pero sin hacer el efecto del marcador. Estoy aprendiendo a usar Clip Studio, no me juzguen por favor. Arreglamos el detalle en la alita y así quedaría nuestro dibujo. La verdad me gusta mucho este sombreado, se lo ve muy decidido. 10 de 10, volvería a tratar de sombrear así porque soy muy cobarde para agregar luces y sombras a mis dibujos. Tengo que volver a animarme a darle más volumen a mis piezas. Igual, o sea, no miren mucho este dibujo para tratar de entender volúmenes, porque apliqué las sombras como lo hacía en 2019. En cualquier lugar que me parecería que iría bien una sombra. Y por último llegamos a mi versión del 2020. Ya casi pasaron cosas. Primero, dibujazo de Miku. Segundo, empecé a usar 2 capas para agregarle volumen a mi dibujo. Una de sombras y una de luces.
Solo tardé 3 años en sumar luces a mis dibujos. ¡Qué bueno! Para esta pieza me parece que los colores que estaba eligiendo ya más o menos son como los elijo ahora, así que no modifiqué el color de entrada y me fui directo a agregar luces y sombras. En términos de variedad de color, volví a utilizar un solo color para las luces y un solo color para las sombras, así que eso es lo que vamos a tratar de replicar en este dibujo. Ahora que me acuerdo, detalle importante, no usé multiplicar al 100% ni añadir al 100%, aprendí a bajarle la opacidad a las capas. También solo tardamos 3 años. ¿Qué año de progreso que fue 2020? Artísticamente para mí, ponele. Así que eso es lo que tenemos que tratar de replicar. Para hacer las sombras utilizamos una capa con opacidad al 65 porque en 2020 decidí que esa iba a ser la opacidad que iba a utilizar y mi yo del 2020 debe haber tenido una muy buena razón para hacer esto. Así que yo le hago caso. También utilizamos solamente un color, el naranja del pelo, porque sí, creo que para el dibujo de Miku también utilicé un color verde, así que digo, bueno, mi pelo tiene naranja, naranja será. Si bien cuando empecé a hacer el sombreado de este dibujo arranqué muy agresiva marcando sombras bien definidas y después dije, mi yo del 2020 nunca se atrevería tanto. Así que empecé a borrar sombras por todos lados. Al momento de agregar luces también utilicé el mismo color del pelo. Esta vez tuve que configurar la capa en añadir. Por alguna razón decidí que 71% de opacidad era la opacidad correcta, así que mantuvimos eso. Y por último, casi terminando el dibujo, empecé a agregar brillitos y todas esas linitas porque siento que en 2020 ese fue un detalle que caracterizó mis dibujos. Y con los detalles ya terminados, así quedarían las 3 versiones juntas. Empezamos con la versión de 2018 que se nota que era un artista que recién estaba empezando a utilizar su tableta digital y que tenía mucho miedo. Porque todo era tan suavecito y con aerógrafo. Y pasamos al 2019 donde al fin aprendí que había un mundo fuera del aerógrafo y empecé a utilizar colores sólidos para hacer mis sombras. No sé si por miedo o comodidad solo utilizaba un color para hacer las sombras, pero bueno, los resultados no eran malos y aprendimos a hacer un efecto de line art re bonito. Y por último llegamos a 2020 en donde empecé a utilizar una capa más. Y por fin pude agregarle brillo a mis dibujos. Y con los 3 coloreados terminados, ¿ustedes tienen algún favorito? Yo la verdad tengo muchas ganas de volver a pintar como lo hacía en 2019. Ya quiero volver a probar ese efecto. ¿Y ustedes? ¿Ya tienen un estilo marcado o quieren volver a pintar como lo hacían antes? Comenten, digan que yo no soy la única persona que quiere volver a pintar como lo hacía en 2019. La verdad que me pareció muy divertido hacer esto porque hace un montón que no abría esos archivos. Y fue muy divertido ver las decisiones que tomaba en esos momentos viendo el archivo original del dibujo, porque a veces podés guardarte la imagen, pero no sabes qué hiciste para llegar a esa imagen. Ahora ya la vi. Y sé que durante mucho tiempo utilicé multiplicar al 100%. Y la verdad creo que lo mejor de este mini desafío fue, vuelvo a repetir, volver a ver cómo hacía las cosas antes. Porque muchas veces no nos damos cuenta que avanzamos. Y si bien en mi caso particular, a mí me tomó 3 años en decidir agregar una capa extra a mis dibujos. Así que capaz te da esperanza si sentís que estás avanzando lento, no te preocupes. Somos muchas personas las que estamos avanzando lento. Lo importante es insistir. Eventualmente te vas a animar a cambiarle la opacidad a esa capa. Eso quiero creer. Así que la próxima vez que te aparezca un trend y quieras participar, no lo hagas como ellos dicen. Hacelo más complicado. Porque, ¿qué sería del arte sin una pizca de desafíos autoimpuestos para hacer un poquito más caótico este recorrido de crear? Y eso sería todo por este video. Ahora sí, bye.